Este podcast es para que aprendas de los que saben vender y que recuerdes que tú también tienes ese potencial de vendedor. Bienvenidos a Arriba las Ventas. Este capítulo es patrocinado por The Museo, la agencia que hace brillar tu marca. Descubre más en themuseo.com. Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de Arriba las Ventas. Hoy estoy, deleitada es piropo, porque tengo conmigo a Rebeca González. Rebeca es una mujer que respira letras y vibra con palabras. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, hace más de 20 años decidió que su vida estaría entre libros, ideas y grandes historias. Hoy es directora de Was Editorial, autora, correctora de estilo y ghostwriter. Sí, la mente brillante detrás de muchas voces que lees por ahí. Su carrera ha recorrido la radio, la televisión y el marketing digital, siempre dejando huella con su talento para conectar con la gente a través de la palabra. Es una de esas mujeres que demuestra que la comunicación no solo informa, transforma. Y aunque suena muy seria cuando decimos directora editorial, la verdad es que Rebeca tiene ese toque chispeante, auténtico y divertido que hace que con ella sea hablar como abrir un buen libro. Te atrapa desde la primera frase. Rebeca, bienvenida. Ay, qué bonito. Tali, muchísimas gracias de verdad. Para mí es un honor aquí estar conversando contigo. Sé que va a ser una plática Sí, amena, divertida, así entre amigas. Y pues gracias por invitarme. Como dices, yo estoy más acostumbrada a la palabra escrita, a estar sí. leyendo ahí atrás de la computadora. Así que, bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo para comunicarme correctamente con todas las personas que nos Maravilloso. escuchan. Maravilloso. De hecho, tienen que saber que Rebeca y yo nos conocimos en un curso de desarrollo humano, donde pues las coincidencias en la forma de pensar nos acercó y nos divertimos mucho. O sea, sí, hasta lloramos y todo, pero la diversión creo que fue lo que nos enganchó a acercarnos, ¿no? Y Rebe, lo que quiero que me cuentes primero es, ¿quién es Rebe a nivel personal? Platícanos un poquito de ti. Okey. Bueno, ¿quién soy? Creo que soy una mujer en construcción todo el tiempo. Realmente, no creo que no soy un producto terminado en lo absoluto, pero soy una mujer apasionada, comprometida, muy impulsiva a veces en el sentido de que cuando quiero algo, pues voy por eso, ¿no? Y me gusta mucho darlo todo, ¿no? Soy súper entregada. Si voy a ser amiga, soy muy buena amiga. Si voy a trabajar, soy excelente trabajadora. Si voy a escribir, es momento de escribir. O sea, me gusta mucho enfocarme como en las cosas que estoy haciendo y trato de vivir el día a día, al presente. A veces eso es complicado. Como dicen, nos conocimos en un curso de desarrollo humano de mi querido Sí. Jack Levy, que Ajá. ha sido una de las cosas, conocerlo, más bonitas que me han pasado, porque cambió mucho la visión sobre la vida, los miedos, sobre el enojo, sobre muchas cosas. Y qué padre que de ahí ha salido la Sí. oportunidad de conocerte, mi tal, y de que hoy estemos aquí platicando. Y también mucho de lo que viví en ese curso, creo que está construyendo y a la Rebeca que hoy soy. Ay, me Porque, pues, encanta. obviamente no soy la misma que fui hace 5 años, ni hace 20. Entonces, hoy creo que soy una mujer que tiene mucha hambre de crecer. Creo que me falta muchísimo. He avanzado y he caminado un recorrido que ha sido arduo de transformación de hace 5 años para acá. Ha sido intenso el crecimiento como persona, como profesional, pero creo que todavía hay muchísimo camino que recorrer. No, sin duda. Y ese es un ejemplo claro de cuando vamos a un curso que no se quede en un curso más, ¿no? Que lo ejecutamos. Y entonces, eso, bueno, para mí ha sido un detonante porque también me lleva a admirar mucho a las personas justo que no se quedan nada más con la teoría. Y en esto yo quiero irme por una línea de justo lo que tú dominas. Tú trabajas con las palabras. Entonces, yo quiero saber, si tu vida hoy fuera un libro, hoy, ¿cómo se llamaría el capítulo en el que estás hoy? Qué buena Ah, pregunta. A ver, y ahí a lo dale, dale. Oh, sí, Tengo un libro en coautoría con Juan Carlos Barrios, que es el dueño de la editorial, el que fundó UAS Editorial. Hicimos un libro en coautoría que se llama Letras en Acción, que es justamente para enseñar a las personas a escribir un libro de manera fácil y que lo puedan publicar.
pero yo no tengo un libro mío, solamente mío, escrito, publicado con mi nombre. Aunque he escrito para alguien más como ghostwriter, pues no lo tengo mío. Y es algo que he venido pensando mucho, 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 porque después de dar voz, bueno, voz a través de las letras Claro. a tantas personas, un día me preguntaron: "¿Por qué no has escrito tu libro?". Yo decía: "Es que no sé qué tanto trabajo me va a costar encontrar mi voz después de ayudar a tantas personas a darles voz". O sea, como que de repente te pierdes porque, pues, tú también te vuelves una extensión de cada uno de ellos, y de repente no sabes exactamente cuál es tu voz. Y justamente si ahorita me preguntas cuál es el capítulo de mi vida que escribiría en este momento, y lo traigo rondando en mi cabeza estos días justamente, y creo que sería La huésped que habita en ti. Creo que ese sería Mm, el capítulo de mi libro en qué este momento. poderoso. Oye, Así ¿recuerdas es. la primera vez que te enamoraste de las letras? ¿Qué te hizo decir: "Esto es lo mío"? Es que realmente no fue consciente en el sentido de enamorarme de las letras, pero yo era la niña de las cartitas. Yo era la niña de si le tenía que decir algo a mi mamá, era con una cartita. Si le tenía que decir que estaba enojada a mi papá, era con una cartita. Si era los cumpleaños, las navidades, yo era la niña que siempre regalaba cartitas, además del regalo, siempre era cartitas. De hecho, mi mamá me decía: "Ay, sí, qué bonito tu regalo, pero ¿dónde está la cartita?". O sea, era como que ya esperaba la cartita. Si yo quería contentarme con una amiga, era a través de una cartita. De verdad, yo Mm, naturalmente encontré en las palabras escritas la mejor manera de expresarme. No sé si porque a lo mejor cuando tienes a alguien enfrente, pues también ya implica otra energía, otras emociones, y creo que cuando escribo es cuando realmente puedo ser yo y puedo poner las palabras correctas y la idea correcta de lo que quiero decir, ¿no? O sea, de hecho me pasa mucho cuando estamos como en estas entrevistas con los autores o cuando ya estamos preparando algo para escribir el libro de alguien más o ayudarlo en una asesoría, cuando están hablando y expresando no sé qué, entonces mi proceso mental es de esto es lo que él quiere decir. O sea, es como ah, yo sé que esto es lo que quiere decir, y eso a mí se me facilita como ponerlo en palabras. Entonces, oh, ahí encontré como la fórmula para eso, sin darme cuenta que estaba enamorada de las letras. Después estudié, por ahí yo estudié la carrera de comunicación y en algún momento entré al Teatro Helénico a hacer un diplomado también de ortografía y todo este tipo de gramática y así. Y ahí descubrí, pues, las reglas. O sea, como tal, ajá, más allá de lo que te daban en la escuela, descubrí otra forma. Amaba a mi maestra y fue también como esas personas que te marcan. Y es muy lindo porque, pues, obviamente ahí fue cuando ya me empecé a enamorar más de las letras. Y ya cuando tuve mi primer contacto en el mundo editorial, que fue hace como 20 años, aunque yo no estaba directamente en el área de escritura ni de corrección, pues ese contacto con los autores ya fue así de, esto es lo mío, o sea, esto es lo que quiero, ¿no? Esto es lo que quiero hacer. Sin embargo, en ese momento, pues la vida no me siguió llevando por ese camino hasta muchos, muchos años después. Pero guau. realmente hoy descubro que es mi mejor manera de comunicarme. O sea, si alguien quiere conocerme bien, tiene que Que escribirte leerme, una ¿no? cartita. De verdad, sí, sí. Pero creo que es muy poderoso. Te voy a decir algo que me encanta Dime, dime. y creo que es un gran reto, porque no es lo mismo hablar o ver hacer una conferencia o dar una presentación en un Zoom. Aquí hay herramientas muy poderosas como la mirada, los ojos, las manos, ¿no? Sí, Toda la parte corporal que te ayuda a expresarte, el tono de voz, cuando alzas la voz, cuando haces una voz más suave. O sea, sí, todo esto habla, ¿no? Todo este es un lenguaje. Sin embargo, en la palabra escrita es un gran reto hacer sentir a las personas porque ahí solamente están leyendo letras en un papel. Entonces, cuando un libro te hace llorar, cuando a través de leer algo realmente estás, sintiendo esa conexión con la persona que lo escribió, con el personaje de lo que estás leyendo, eso me parece algo mágico y por eso de verdad creo que escribir es un arte, porque hacer sentir a través de la palabra escrita es algo mucho más difícil que hacer sentir a alguien directamente, porque tú ves a alguien llorar y pues te conmueve, ¿no? Sientes claro. compasión, pero a través de la palabra escrita hay que tener una atmósfera, tener un muy buen storytelling, contar la historia de tal manera que te haga sentir y eso es algo que es un reto y es lo que nos gusta pues enseñarle también a las personas. Guau, qué increíble. Oye, dime qué piensas cuando ves sobre todo las generaciones nuevas que escriben
¿por qué? Con abreviaturas o la mercadotecnia con faltas de ortografía. Platícame qué sientes, porque estoy segura que lo sientes. Te voy a decir cuál es mi peor momento, porque aparte amo la música. Yo tengo una playlist para cada etapa de mi vida, así que digo: "Ay, Okey. esta es la playlist de cuando estaba en este momento de mi vida", y así. Ajá, Entonces, pues, aunque no soy cantante ni buena tantito, o sea, amo el karaoke, ¿no? O sea, a ajá. mí me pones un karaoke y me puedo pasar ahí toda la noche. No sabes el coraje que hago cuando leo las letras del karaoke. O sea, es así de, ¿por qué todos los karaokes tienen faltas de ortografía? O Sí, sea, sí no puede ser igual tu vida, de verdad, no puedes, o sea, es inevitable ver un comercial y ver una falta de ortografía, ver un espectacular sí, y ver una falta de sí. ortografía, ver algo, o sea, lo primero es que tus ojos van directo ahí. De Es parte del sistema reticular, quizá, o sea, de Sí. que, esto típico que te dicen que cuando estás embarazada ya ves embarazadas por Ajá, todos lados, ajá. ¿no? O cuando te compras un coche rojo, ya ves coches rojos por Sí, todos lados. O la marca de tu coche que no sabías que sí. existía, ahora ves coches. Y, pues eso me pasa con las faltas de ortografía. O sea, yo ya veo un texto y mis ojos van directo a ver si hay un error, ¿no? Entonces, igual cuando estoy viendo la presentación de alguien, digo: "Chin, tiene faltas de ortografía". Entonces, eso no está tan bonito porque no lo disfruto. ¿Crees que está ligado a la educación? Porque a mí sí me da también Grinch, pero justamente este juego de que la costumbre, te comunicas a la mejor por WhatsApp o lo que sea para abreviar, ¿crees que sea tema de educación o de flojera? Ay, yo creo que es una tendencia, ¿no? O sea, estamos en Ujú, una época en la que todo va muy rápido y también escribir sí, tiene que ser rápido, mandar un mensaje no es fácil poner la Q o el ujú. TQM, ¿no? O sea, que eso desde mi época Sí, existía que esas eran las máximas abreviaciones, ¿no? sí, sí. TQM. Hoy sí hay jóvenes que dices qué quiso decir y que ellos tienen clarísimo qué significa cada letra, cada palabra, cada significado. O sea, a mí eso no me encanta porque siento que es como destruir un poco, pues, lo que yo cuido mucho, ¿no? Ajá, Sin embargo, pues, entiendo que es parte de la misma rapidez con la que estamos viviendo hoy. es cierto. Y así hay muchas cosas, o sea, así hay muchas cosas que la tecnología es una herramienta muy buena, pero cuando dejamos todo en manos de esa Sí. tecnología es cuando nos vamos perdiendo también a nosotros mismos. Coincido totalmente. Oye, y desde tu mirada editorial, ¿qué tiene que tener una historia o un mensaje para venderse solo? Pues corazón, yo creo, ser Mm, auténtico, eh creo que hoy, con toda la llegada de ChatGPT, de la inteligencia artificial llamada así, ajá, eh, es fíjate, el otro día estamos diciendo, ¿no? Ay, no, pues te dicen que si no la usas, estás quedándote fuera, ¿no? ujú, Y sí, o sea, sí, hay cosas que llegan para quedarse, como el Internet llegó para quedarse, como hoy llega la inteligencia artificial para quedarse, y sería inevitable negarlo o rechazarlo en lo absoluto, ¿no? Sin claro, embargo, hoy más que nunca, nuestra creatividad y nuestra historia individual y nuestra esencia cobra fuerza, porque hoy eso es lo que nos va a diferenciar del mundo. mm, Muchos libros ya escritos o con inteligencia artificial, con ChatGPT publicados hoy por hoy, que suenan exactamente igual. O sea, todos estamos pidiéndole lo mismo a ChatGPT cuando vamos a escribir, entonces las mismas respuestas nos está dando a todos. Entonces, eso está quitando el corazón de ahí. Y lo único que va a salvar que un libro sea realmente auténtico y te haga sentir esta emoción que te digo es tu propia historia y es tu ujú, propia esencia. Entonces, solo rescatando eso y dándote cuenta de eso, vas a poder diferenciarte. Entonces, me parece que fuera de ser un tema de terror que haya llegado eso, pues hoy nos da la oportunidad de resaltar esa grandeza que tenemos y esa parte auténtica que es tu historia. Todos tenemos una historia que contar, lo que pasa es que hay historias bien contadas y mal contadas. así es. Esa es la gran diferencia, porque a lo mejor hay historias que dices, bueno, no es tan grave, pero la contó de tal manera que te hizo sentir, y hay historias extraordinarias, muy fuertes, que las cuentan tan mal que pasan desapercibidas. Entonces, esa es la clave, realmente aprender a contar tu historia, pero tu historia tiene valor. Sí, coincido totalmente. Y en tu experiencia, ¿cuál es el error más común que cometemos al comunicar o al tratar de vender una idea?
Pues yo creo que el error más común es justamente no ser auténticos. A lo mejor por querer venderla, o sea, imitar o copiar lo de alguien más. O sea, creo que cuando tú eres auténtico, la gente lo siente. Sí, O sea, la gente lo percibe. O sea, percibe tu manera de hacerlo, tu sonrisa, tu expresión. Alguien te cacha cuando no eres auténtico, al final. ajá, O sea, no sé si te ha pasado, pero pues sí, claro, tú hablas con una persona y dices, ay, algo que no, ¿no? ajá, Hay algo que no. O ay, qué increíble, pues es súper sí, auténtica. A lo mejor no coincido con tus valores, o a lo mejor no, exacto, o sea, no pienso igual, pero me parece que es súper auténtico. O sea, sí, yo creo que eso es algo que tenemos que de verdad entender, que no tenemos que ser como nadie más. Y es que totalmente a lo mejor siempre decimos: "Ay, ojalá yo tuviera ese carisma", ¿no? O sea, o para ajá, contar chistes, ¿no? Que dices: "Ay, qué padre". Hay gente que es súper simpática y súper divertida y tú cuentas un chiste y te sale horrible, ¿no? Y es que no te das cuenta que sí, esa no es tu esencia es otra, es distinta, pero para eso tenemos que aprender a conocernos primero. Salí, o sea, creo que ese es el gran reto sí. de la humanidad hoy en día, de muchas personas. En la medida que aprendamos a conocernos y a reconocer nuestros dones, pero también, pues, nuestras sombras, eh, y las podemos abrazar y transformarlas, realmente creo que podremos ser auténticos con las personas con las que hablamos y nos rodeamos, ¿no? Híjole, acabas de tocar un punto súper importante para mí, que es el tema de divertirte, porque tu perfil, por estar envuelta en como apoyo de muchos escritores, se te podría pensar que eres un perfil serio. Y desde mi punto de vista eres extremadamente divertida, y lo que yo he visto y comprobado es que puedes estar súper estresada, pero siempre tienes una sonrisa. ¿Qué piensas de divertirte en el trabajo o con lo que estás haciendo? Creo que no puedo irme, o sea, yo no Sí, podría hacer lo que para empezar, si no amara lo que hago, porque de verdad es cansado, mentalmente es agotador a veces, ajá, y a veces hasta físicamente, pero, híjole, es que imagínate pasar por la vida y darte cuenta que no te pudiste reír todos los días, que no te pudiste divertir, o sea, y claro que también hay momentos en los que lo que menos sí, quieres es reírte y también lloras, o sea, pero también eso es parte de la vida, ¿no? ajá, Yo creo que soy muy bendecida y muy afortunada, y le doy gracias a Dios infinitas por estar haciendo lo que me gusta hacer. Y cuando estás haciendo lo que te gusta hacer, aunque haya estrés, aunque haya retos supergrandes, aunque a veces haya malos días, lo disfrutas y te sí. puedes reír y te puedes divertir y luego te ríes, ay no, pues sí estuvo súper fuerte, pero bueno, después ya nos estamos riendo de eso. Y sí, creo que cuando le das una sonrisa a la vida y a las personas, pasan cosas buenas. Cuando lo haces desde el amor, cuando vibras desde el amor, creo que Sí. eso se nota. Eso se nota y se recibe y se siente. Y parte del crecimiento que hemos tenido en la editorial, y lo he analizado mucho porque nunca hemos hecho promoción de guas, ni mucho menos, ha sido como esta energía de hablar con las personas, de vibrar con ellas, de ser auténticos, de contarles por qué nació guas, de contarles el sueño, que nació de un sueño y que estamos aquí solamente para ser un vehículo para las personas, más allá de si vamos a ganar mucho dinero, ¿no? Porque tampoco creas que se gana tanto dinero, pero no es eso, es Sí. el hecho de compartir ese sueño y de vivir ese propósito de ayudar a alguien más. Y cuando te vienen y te dicen: "Gracias porque fue una catarsis, porque sané, porque hoy soy una persona diferente", independientemente de si voy a ser un bestseller, esa es la mejor recompensa que puedes tener. Y ahí es donde te das cuenta que vale la pena sonreír todos los días. Es que eso es increíble. Para el podcast está dirigido para mujeres que de alguna forma, especialmente para mujeres, porque luego somos las que más o tenemos miedo, tenemos pena para vender y tal, pero también a mí me gusta compartir estas historias que realmente la pasión es la que mueve a hacer lo que quieres, y creo fielmente que el dinero viene en consecuencia, porque el cambiar vidas, esas relaciones que vas haciendo cercanas, yo tengo la creencia de que nunca te faltaría trabajo si tuvieras 1 millón de amigos, porque se daría en consecuencia, y no tanto como trabajo, sino como colaboración. Y eso es algo que tú haces con mucha gente de diferentes perfiles, pero por eso te quiero preguntar, ¿cuál es el momento más bonito o inesperado que te ha regalado tu carrera?
¿Cuál es el momento? Ajá, el momento más bonito o inesperado. Ay, híjole, es que ha habido muchos momentos, pero yo te voy a decir, yo creo que el momento, y es algo muy personal, Ujú, el momento más bonito es cuando mi hijo se acercó y me dijo: "Estoy súper orgullosa de ti". mm, Em, yo venía de un proceso complicado, ¿no? Porque te digo, estudié comunicaciones, trabajé en radio, trabajé en televisión, eh, algunos años, después me casé, me embaracé, y pasaron 20 años que estuve completamente alejada de la comunicación, completamente, o guau, sea, me dediqué a otra cosa, no tenía nada que ver con mi carrera, eh, y me apagué, y me apagué. Entonces, tú no te das cuenta que ujú, todas esas cosas se reflejan en la gente que te rodea y, por supuesto, en tus hijos. O sea, ellos, pues yo me alejé cuando justamente me embaracé, tuve a Pablo, después tuve a Dani, pero ellos no conocieron a esta mamá. Ellos no conocieron mm, a esa Rebeca, ¿no? O sea, conocieron a la mamá, pues claro que estaba en casa o que se iba a trabajar, tenía otra claro, empresa de otra cosa, y ya, o sea, era esa mamá, pero no sabían que existía esta Rebeca. Entonces, cuando esta Rebeca nace, porque para mí fue un nuevo nacimiento, cuando yo finalmente, bueno, después me divorcié y empecé a buscar una oportunidad de nuevo en la comunicación y entré a una agencia de marketing y empecé a escribir ahí haciendo copy. Ahí haz de cuenta que nací otra vez, o sea, y entonces me di cuenta que tenía un fuego interior ahí, y se lo digo a las mujeres que nos están hablando, yo a esa sí, edad, que eran mis 45 años, eh, pensé que ya no había nada más grande para mí. O sea, fue así como de, híjole, ¿qué hago después de haber hace tantos años de acabado la carrera, con todo lo que ha pasado en el mundo ahora, en la tecnología? Me daba pena, ¿no? Pero tenía mucha hambre, tal, y tenía mucha hambre sí. de buscar qué realmente había para mí. Entonces, cuando tú das ese paso con todo y terror y miedo y decir: "Ta, no tengo nada, pero tengo que dar ese paso de pensar que hay algo", Ujú. con todo y tu miedo, aparecen las personas correctas en tu vida. Y eso fue lo que pasó, se abrió una puerta y entonces, pues, nací de nuevo. Y cuando mi hijo me dijo: "Nunca te he visto sonreír ahí". Guau, Estoy súper orgulloso, o sea, de verdad, pues, ese fue un momento que yo tengo muy guardado en mi corazón, ver cómo mi hija también hoy es el reflejo de esto, y aunque este es el momento en el que menos veo a mis hijos, porque de verdad es absorbente mi trabajo, y a veces viajo, y a veces estoy mucho tiempo en la oficina, lo que ha pasado con ellos es extraordinario. O sea, hoy también ellos son un reflejo de eso, y lo que yo quiero, el mensaje que quiero que se lleven es sí, que tienen que luchar por lo que aman y que tienen que hacer algo que les guste hacer, que de verdad ese fuego que todos tenemos crezca. Y yo en mi hijo vi esa hambre en sus ojos y él hoy está también volando ya se fue a vivir también ya a otro lugar, está viviendo en Guadalajara, yo guau, estoy en Querétaro, pero me veo en él, es mi espejo. ajá, Y igual me pasa con Dani. Entonces, son grandes maestros de vida, pero creo que es un regalo muy bonito que me ha dado mi trabajo actualmente, mi actividad en este momento de mi vida, ¿no? Y bueno, pues también obviamente, pues muchísimos autores, ¿no? O sea, que veo cómo se han transformado, que veo cómo empezaron a escribir y hoy tienen un semblante distinto en su cara, lo que han hecho después de haber publicado un libro que el cual ajá. ha sido un detonante más que una meta de una persona diferente que se transforma, eso es algo que no tiene precio, ¿no? Y son regalos muy lindos que me ha dado, por supuesto, y conocer a mucha gente es, creo que como lo dices, las relaciones son lo más importante, pero en el camino vas conociendo historias que superan cualquier novela y que te enseñan a ver para arriba y a ver para abajo y estar agradecido con la vida. Ay, me encantó. ¿Qué le dirías a la Rebeca gris de esos momentos? Que tenga paciencia. Ujú, ¿Qué le diría? Que sí hay algo más grande cuando se quiere. Me hubiera gustado tener quizá todo es perfecto, creo que todo es perfecto, pero sí. dar ese paso a lo mejor antes, que no te das cuenta, es muy sutil la línea entre la emoción de lo que puedas estar viviendo y no te das cuenta que estamos formados por muchas áreas, que no todo es que tenemos, pues, obviamente el área personal, pero también el área profesional, pero tienes que no puedes dormir una.
¿no? O sea, no puedes dormir una porque eso va a salir a la larga. Entonces, yo de verdad creo que todo fue perfecto, o sea, estuve ese tiempo con mis hijos, pero creo que al final esa Rebeca gris que estaba ahí, o sea, quería salir y tenía que salir de alguna manera. O sea, es como estar en estas tocando la puerta y no sabes, ¿no? No sabes. Y después hay muchas personas que no salen porque sienten que ya es muy tarde. Wow. Ahora, Pero tengo que pero poner no. aquí un paréntesis porque de una Rebeca que estaba, digamos, solitaria, a estar en un auditorio con 6,000 personas, presentando 70 libros en el último año, transformando personas, definitivamente hay un cambio, no sé si estés de acuerdo, de 180 grados. Entonces, esa transformación, cuando llega, ¿qué le dice a Rebeca justamente de lo logramos o apenas empieza? Lo logramos, pero falta mucho. Lo logramos y ya no hay nadie que nos detenga. O Eso. sea, ajá, exactamente. Realmente ya no nos van a parar, ¿no? Ay, O sea, ya amo. nos dimos cuenta. Y creo que ayer me preguntaba alguien, ¿no? ¿Qué siento cuando tenemos un club de lectura y la editorial? Que por cierto invitamos a todas las personas que nos estén escuchando, Ajá, aparte de ayudar a publicar libros, para nosotros también algo muy importante es que la gente lea, que pueda haber sí, más lectores en este país, porque los libros pues han cambiado mi vida y la vida de muchísimas personas, así que es una labor que queremos impulsar todo el tiempo. sí, Y alguien me preguntaba qué sentía cuando empezaba a leer así en voz alta. Y le decía, es que siento esa hambre de la que te estoy hablando, ¿no? O sea, esa media hora en la mañana me hace el día diferente porque algo hay ahí que para mí. Y a lo sí, mejor tú estás esperando un mensaje distinto al que estoy esperando yo, pero siempre hay esa palabra, o sea, eso que dice, esto necesitaba oír hoy. sí. Entonces, creo que eso hace la diferencia y por eso para mí, pues los libros son tan importantes, porque una frase, una simple frase me puede cambiar el día. A mí me encantan las frases, por eso los libros de Was también tienen muchísimas frases, eh, porque una frase te hace reflexionar. Sí, No, ahorita hay una frase que se las quiero compartir porque la traigo muy sí. presente y me encanta, que dice así, escribo porque no quiero que mueran conmigo las voces que llevo dentro. Guau. Y, y yo digo, ¿cuántas voces tenemos todos dentro? ¿Cuántas voces nos hablan todos Sí, los días? Y, y yo me voy a morir y mi cuerpo no va a estar aquí, pero escribir es dejar esas voces en manos de alguien más, ¿no? Entonces me encanta porque es qué verdad, somos bonito. muchas voces y al final dejarlas escritas, pues es un legado para toda la vida. Y creo que eso es lo que más mueve el sentido y el propósito de este editorial. Lo que estamos haciendo no son libros solamente, son legados y, y siempre apelamos a este niño que va a estar un día en muchos años, a lo mejor en el librero de su abuelita y saca un libro que quién sabe quién escribió, pero le va a cambiar la vida. Tal vez es tu libro y es tu historia, ¿no? Que va a impactar a alguien Ay, qué y ya emoción. eso valió la pena, o sea, eso es algo que me encanta y que me hace levantarme todos los días con este ánimo y este entusiasmo de decir: "Vamos". Entonces, ¿qué le diría a esa Rebeca? Este es el inicio, lo logramos Ay. y vamos para adelante hasta que se nos acabe la gasolina aquí para latir. Me encantó, me encantó. Oye, ¿tienes algún ritual o alguna manía cuando trabajas o cuando vas a escribir o acompañar a un escritor? No sé, tipo una playlist, una meditación, una velita, ¿algo? Pues, digo, me encanta mucho como tener orden, ¿no? O sea, Ajá, en mi área de trabajo y así, pero realmente como un ritual no. Yo necesito como silencio. okey, O sea, una cosa es cuando tú haces la entrevista y todo eso, pero ya a la hora creativa, yo sí necesito silencio. okey. Si acaso pongo música, no la pongo con letra, porque yo soy completamente escucho una canción y yo escucho la letra.
O sea, sí Okey. soy de ya la Ajá. analicé, ya vi en dónde me queda, ya vi que no me queda conmigo, esta, pues, le quedaría a tal persona. Entonces me voy. Entonces, también soy muy auditiva, entonces prefiero silencio o música instrumental así, pero creo que funciona mucho más en silencio. Para entrar en este estado de flow así, me Ajá. gusta no escuchar nada, estar completamente en silencio, y ahí es donde empieza tu cabeza a dar vueltas, tu imaginación, empiezas a investigar, y el proceso creativo es algo muy lindo, la verdad. Me encanta. Y sí, es Me gusta como tomar los cafecito, o sea, soy cafetera ah, completamente, no puedo empezar el día sin un café, pero bueno, más allá no hay como otro ritual así específico. okey. ¿Y le pides a la otra persona algo en especial? O sea, ¿qué consejo le darías para alguien que, no sé, a lo mejor va a hacer journaling, no nos veamos tan lejos de ir a escribir un libro, pero a lo mejor que escriba lo que quiere escribir de día a día, ¿qué consejo le darías? Mira, yo lo que le digo cuando damos el curso, Juan y yo, de aprender a escribir un libro, y a veces hay gente que no sabe cómo empezar, porque nunca lo ha hecho. Entonces, Mm, me encanta decirles que escriban un diario. Yo creo que mm, si alguien no tiene idea de cómo empezar, un diario no lo va a leer nadie, ¿sale? Es para ajá. ti. Entonces, esa es una manera de empezar a soltar tus emociones, de empezar a decir lo que sientes sin temor a que alguien lo lea o te juzgue, porque muchas veces no contamos nuestra historia porque tenemos miedo de ser juzgados, Sí. o de quién lo va a leer, o chin, y si lo lee esta persona y va a pensar que es ella, o sea, pasa mucho eso cuando se trata de contar historias fuertes que se frenan un poco por eso. Y a veces no tampoco sabemos expresar cómo se siente el miedo, cómo escribiría yo que tengo miedo, cómo escribiría yo que estoy triste. Entonces, es como un emocionario, ¿no? Entonces, me gusta decirles eso, escribe tus sensaciones, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, si estás triste, y es una manera de empezar a soltar poco a poco la mano, ¿no? Sin necesidad de que creas que alguien te va a leer, pero te ayuda mucho a empezar a poner tus emociones en palabras. Ay, me encanta, súper buen consejo, súper bueno. Oye, y por ejemplo, tú que estás en este mundo de las letras, el final también es una venta. ¿Cómo le haces para vender este producto que es como más de, podríamos pensar, como un perfil totalmente diferente? Porque vas a vender un producto, pero también vas a vender un sueño, pero vas a vender una ilusión. ¿Cómo le haces? Pues es que son como varias cosas, porque obviamente una cosa es vender un libro para que lo lea alguien y otra cosa es vender el hecho de escribir un libro para que un autor Ajá, publique su libro. Nosotros al final somos una editorial independiente y damos un servicio. Ajá, ya aterrizando como fuera de lo ajá, romántico que pueda parecer. Sin embargo, yo no sabía hasta que llegué a Wattpad que había tanta gente que quería escribir un libro, tal y, o sea, pensando en un país de tan poca gente que lee, pues sí, nunca me imaginé que hubiera sí, tanta necesidad de escribir un libro y aparte de todo lo que te da un libro. De verdad, cuando te digo que he visto historias increíbles, es que hay gente que ha escrito su libro y a partir de ahí hoy es conferencista y hace cosas increíbles. O sea, primero fue el libro y después fue esa parte. Hay muchos ujú, que primero son conferencistas y el libro es una herramienta y depende del objetivo que quieras, ¿no? Por eso es muy importante cuando hablamos sobre el libro, preguntarle a las personas cuál es el objetivo de su libro, porque hay desde que solamente quiere escribir para dejar un legado a su familia y ajá, así de, pues yo era la abuelita y esto es mi lección para mis nietos, hasta personas que de verdad lo usan como una herramienta y han vendido miles y miles de libros porque es un complemento de un curso, de un proyecto, de una conferencia, sí. han creado un movimiento a través de un libro. Entonces, de verdad creo es que es más fácil de lo que pensé, es más fácil de lo que ¿Qué pensé, tal? pero cuando tienes algo que aportarle al mundo, te das cuenta del gran vehículo que es hacer un libro, Sí, porque, como te digo, al final eso es algo que va a quedar y si lo haces con las personas correctas, con la estructura correcta y queda un mensaje poderoso, pues es algo que va a ser muy bueno para tu carrera, es tu carta de presentación. Es que un libro tiene más valor que haber terminado la tesis y tener un título colgado, ¿me sí, entiendes? sí. Yo digo que hacer un libro es como hacer una tesis con corazón Ajá. y cuando lo haces bien, creo que es una gran oportunidad para, pues, para las personas, ¿no? Entonces, Y yo no siento que esto sea como vender, porque no lo veo así, tan así, pero
pero creo que para las personas vibra mucho saber que van a dejar una huella. Y Sí, que cuando se baje el conferencista o dé una presentación, a lo mejor en un empresario o algo, él se va a ir, pero ya el hecho de que quede ahí algo que tenga su nombre y algo que tenga su mensaje, eso es muy poderoso. Aparte de, pues, que te da, por supuesto, muchísima autoridad en el ámbito que me estés, encanta. ¿no? O sea, porque hacer un libro, pues, es Sí, y por eso no quisiera que perdiera nunca la seriedad de lo que implica, pero realmente es una gran investigación. O sea, es una catarsis contigo, con tu historia, pero no nada más con tu historia emocional. O sea, es realmente hacer una investigación y nos gusta enseñar eso, o sea, que sean cosas serias, que realmente sean verificadas, confirmadas y que sea una propuesta que tenga un valor importante para las personas, ¿no? eso, un valor adicional. A mí me encanta esa parte. Y también, naturalmente, desgraciadamente, hay mucho miedo a todo. Miedo a vender, miedo a escribir, miedo a decir, miedo a que te vean, a que te juzguen. ¿Tú qué les dirías a estas personas? Y la mayoría, repito, son mujeres que dicen: "Ay, cómo me encantaría a mí escribir un libro, cómo me encantaría, pero qué miedo". ¿Qué les dirías? Yo creo que siempre vamos a ser juzgados, ¿sí, no? De verdad que alguna vez también pensé en que sería muy lindo escribir algo sobre el juicio. Creo que la vida te enseña tal y cuando tú y sí, a mí también me ha enseñado, ¿no? O sea, el típico: "No, yo nunca", ¿no? Y cuando menos cuentas te das, Ujú, estás en una situación en la que tú nunca pensaste que ibas a estar. Y eso me ha enseñado a que nunca debemos juzgar absolutamente a nadie. De verdad, yo conscientemente trato de hacerlo somos seres humanos, ¿no? Y, pues, por claro. supuesto, se nos salen algunas cosas que a lo mejor no nos encantan, y no te puedo decir que nunca lo he hecho. Lo hice muchas veces, pero hoy soy mucho más consciente de lo malo que son los juicios. Pero el Ujú, primer juicio y el que está más fuerte es el que tú tienes sobre ti misma. Entonces, creo que cuando nos movemos desde el miedo es algo natural que nos cuida de los peligros, pero cuando el miedo nos paraliza para hacer cosas grandes, es cuando tenemos que decir con todo y miedo, porque sí, no se trata de ti y es lo que les decimos, ¿no? O sea, al final hacer un libro sí es una catarsis y a la primera persona que transforma es al autor, ¿sale? Pero tú le vas a poner alitas al libro cuando termines de escribirlo y ya no va a ser tu historia. Y cuando te das cuenta que no se trata de ti, que tú no estás haciendo eso por ti, entonces también el miedo tiene un propósito y se convierte en esta parte amorosa de decir, esto me pasó y esto que me pasó puede cambiarle la vida a alguien más. Y correcto. eso va a hacer que ese dolor tan grande tenga un para qué me pasó. Y ese encontrarle el para qué es construir este vehículo que le va a poder servir a otras mujeres o a otros hombres o a otros niños o a otras personas enfermas que han pasado por ahí o a otros empresarios o a otras personas que han quebrado su empresa. O sea, estoy hablando de todos los temas que podrían ser. Y esto, cuando no se trata de ti, te das cuenta que tu historia tiene que ser escuchada, o sea, que tienes todo lo que has aprendido, todo lo que has hecho, todo el camino que has recorrido, encuentra un sentido cuando le sirve a alguien más. Y entonces ahí, pues sí, siempre da miedo y te da el síndrome del impostor y también te da así de chin, Sí, pues qué van a pensar. Pero cuando te das cuenta que es algo más grande, entonces es cuando te atreves a hacerlo y dices, va, va. me encanta. ¿Te ha pasado que al ayudar a otros a contar su historia, terminas sanando o descubriendo algo Uf, tuyo? uf. No, bueno. Sí, claro. No, no, o sea, es que todo el tiempo nos estamos espejeando, Tali, todo el Me tiempo. encanta. O sea, y eso es lo maravilloso, pues, es como cuando ves una película y lloras, ¿no? O sea, lloras con el personaje y a lo mejor no te ha pasado lo mismo, a lo Sí, mejor está llorando porque se le murió el papá, pero a ti no se te ha muerto tu papá, pero ese dolor, sí. o sea, tú lo sientes y lo sientes en el Ajá, cuerpo. O sí. sea, claro. No, bueno, muchísimo. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo en el camino, me espejeo, todo el tiempo me espejeo con las historias, con los autores. Es inevitable, estar leyendo y pensar en algo de tu vida o pensar en un momento así. Y creo que eso me ha dado la sensibilidad para entender qué quiere decir. O sea, sí siento que soy capaz
es muy difícil ponerse en los zapatos de alguien que nunca ha vivido ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, alguien no ha experimentado quizá la muerte como tal de un familiar tan Claro. cercano, así hay personas a las que no les ha pasado. Y no se trata de eso, pero empatizar con la emoción, Ujú, ujú. eso creo que es algo impresionante. O sea, sí puedes sentir el dolor de esa persona. Yo sí soy mucho de decir, imagínate estar en esta posición donde te está pasando esto, pero estás en estas circunstancias y entonces puedo describir ese dolor. O sea, puedo Ah. imaginar qué está pasando por ese cuerpo y expresarlo y ayudarles como a expresar eso, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, todo el tiempo aprendes, todo el tiempo este trabajo me ayuda a estar en conciencia todos los días, aunque a veces tengo mis taches. Te has de terminar drenada, ¿no? Sí, sí te drena mucha Sí, energía. sí, Y decía una amiga, ¿no? Esto de ser consciente a veces es muy cansado, a veces me levanto y digo: "Ay, no, no quiero, hoy no quiero ser ya consciente, sé. hoy no quiero vivir en conciencia", pero ya no puedes regresarte, ¿no? O Sí, sea, ya cuando ya una vez empiezas a ver las cosas y ya empiezas a de verdad a sí, aprender a ser más consciente, ya no hay vuelta atrás, o sea, ya no puedes hacerte de la vista gorda. es Y es un cierto. trabajo, pues, diario. Aparte en la editorial, pues, el 90% de los libros que hemos hecho son de desarrollo humano. Entonces, Okey. sí o sí, o sea, tiene una lección por ahí para ti. Y es divertido, y te ayuda mucho a darte cuenta, abrir los ojos. Y a veces dices: "Híjole, tanto que he leído sobre eso y volví Ajá. a regarla", ¿no? O sea, porque somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos, pero bueno, te permite estar todo el tiempo aprendiendo cosas, por supuesto. Oye, y yo quiero saber, ¿qué hace Rebeca en una playa? ¿Se pone a leer para descansar? Aunque usted no lo crea. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Dime que no, por No, sí he favor. tenido momentos de trabajar en la playa, pero no, fíjate, hoy estoy, no, también aprendiendo a estar presente y así, eh pues no, con las personas que disfruto y con la gente que voy, ¿no? Sí, pero Ajá, realmente sí, sí me gusta mucho leer, también en la playa, es que es algo que no es como que sienta que esté trabajando, pues, o sí, sí, sea, y a sí. veces leo cosas, pues, que no leo en el trabajo, ¿no? Okey. Este, pero normalmente siempre tengo que estar haciendo pero me gusta no, también me gusta mucho observar. Me gusta mucho estar en la playa viendo el mar y perderme en el cielo, en las nubes, en las Mm, aves, agradecer, ¿no? Creo sí, que cuando uno está en la playa o en un paisaje en el que normalmente no está todos los días, me gusta mucho darme sí. cuenta de que existe eso, de la maravilla. Cuando voy a la playa es como, guau, o sea, veo el mar y digo no somos nada. Somos Sí, una sí, sí. plumita ahí, una arenita en medio de este universo tan Sí. increíble. Me gusta mucho admirar, o sea, de verdad creo que disfruto mucho hacer eso. Ay, me encanta. Y si pudieras ponerle una palabra, solamente una palabra, a lo que haces que defina tu propósito, ¿cuál sería? Bueno, lo que hago le pondría pasión, pero que defina mi propósito, yo le pondría libertad a O esto. Esa es una palabra que significa mucho para mí. Y ahorita que estábamos hablando de los paisajes, es como estar en ese lugar y sentirte libre. Creo que sí. cuando realmente tienes libertad de expresar lo que sientes, de hacer lo que te gusta, de ayudar a los demás, creo que eso es parte de la plenitud. Cuando no tenemos cadenas, cuando podemos y yo creo que eso es algo que encuentro en lo que hago, en el sentido de, les digo a mis autores, la palabra imposible no existe en la literatura. En la Guau. literatura existen todos los mundos, puedes ir a la luna, construir un edificio en Marte, puedes crear un personaje, ser una princesa, ser un villano, ser un ogro, ser un duende. Y eso es esa libertad que te puedan dar las palabras y esos mundos, ¿no? Sobre todo, pues, en la parte de ficción, en el género, en ese género Ujú. literario, pero no existe la palabra imposible. Creo que libertad es una palabra que me gusta porque también me lleva al sentido de las alas, de volar.
Creo que todas tenemos estas alas y a veces están aquí amarradas, y no podemos soltarlas, pero cuando las abres y eres capaz de volar hacia lo que te gusta, hacia lo que te hace feliz, y son pequeñas cosas que empiezas a descubrir. Entonces, yo encuentro esa libertad, en esto que hago. Como te digo, estoy la pasión también creo que es algo que me define muchísimo, el compromiso, pero sí me gusta pensar en que tengo esas alas, en que tengo esas alas y que las puedo usar, que las puedo usar para servir, para volar, eh, que las puedo usar para lo que yo quiera, que las tengo aquí y que a veces no nos damos cuenta, que solo hay que abrirlas y darte la oportunidad de saltar para poder usarlas. Creo que esa es una palabra que me gusta mucho. Qué poderoso lo que nos acabas de regalar. De verdad, guau. Y para cerrar, ¿qué significa para ti arriba las ventas? Más libros, más libros. Eso es todo. Significa exacto, significa más vidas tocadas, más transformación, significa más impacto, más libros publicados, más allá de lo material, pues eso, significa que podemos transformar más corazones. Y Am, eso, cuando eso está relacionado con las ventas y con el dinero, es increíble, porque ahí es donde claro, te das cuenta, pues, que claro, que es una consecuencia, por supuesto, para todos, es una cadena como en todo todo lo que hace todo el mundo, ¿no? O sea, no importa a lo que te dediques, cuando le encuentras el propósito real a lo que vendes, te das cuenta que hay un servicio siempre atrás de lo que hagas, de lo que exactamente. vendas, del producto que sea, solo que todos trabajamos con materias primas diferentes. Mi materia prima no creas que es el papel o la computadora o la impresora. Mi materia Las prima es el personas. corazón de las personas, son Mm, es ese pedacito de vida que te entregan en un manuscrito y te das cuenta que lo que te están entregando no es algo material, te están entregando un pedacito de sí y esa es una gran responsabilidad para mí. Y es lo que trato de transmitirle a mi equipo, ¿no? O sea, a ver, vamos, estamos trabajando con la vida de alguien, entonces es muy serio que lo tomemos con este compromiso y con esta seriedad. Pero igual, si vendes otra cosa, o sea, pues eso también, o sea, todo implica esta responsabilidad y este sentirte que tú eres parte de algo más grande. Ajá. Vendas lo que vendas. O sea, cuando te das cuenta que no eres tú, o sea, que es algo más que el producto que estás vendiendo, creo que esa es la clave para enamorarte de lo que estás haciendo y hacerlo con amor. Si todos hiciéramos con amor y gusto lo que hace cada quien, dándote cuenta claro. que tiene un propósito más grande, pues creo que la humanidad sería diferente. Ay, me encantó, me encantó, me encantó, porque además puedo corroborar que ese corazón de los demás lo cuidas muy bien, porque eres muy querida y se notan. Hay cosas que no se pueden ni siquiera platicar, sino se ve cómo la gente te quiere, cómo la gente te agradece, justamente porque transformaste vidas y eso para mí es priceless y es un ejemplo a seguir. Entonces, gracias, gracias por participar en este capítulo. Ali. Te agradezco muchísimo y no sé si quieras decirnos algo para las mujeres que nos están escuchando. Gracias. Pues que abran sus alas, Dalí, que abran sus alas, que se den cuenta que hay mucho allá afuera. A veces nos encerramos en estas 4 paredes, por así decirlo, de Sí, alguna manera, y es muy difícil voltear a ver, pero que hay un mundo, que hay un mundo inmenso, que hay un planeta enorme, que hay miles de personas, que a veces estamos cerrados así con nuestros ojitos y no podemos ver más allá, o con nuestro trabajo y no podemos ver más allá, y estamos ahí enfocados y atorados en lo que no nos gusta. Y aunque sea difícil, que te des cuenta que tienes alas y que las puedes usar cuando tú quieras, que solamente es cuestión de que te atrevas a volar y busques dentro de ti esa grandeza que está ahí, que te lo juro que está ahí, que solo es una semilla que tienes que detonar para que esa semilla germine y que realmente pueda ser algo grande. Muchas gracias. Gracias, mi Tali gracias, hermosa. Yo también Rebe. te admiro mucho. Muchas gracias por este Gracias. espacio y nos vemos pronto. Así es. Métanse al club de lectura en guaseditorial.com, por favor, todos los días de lunes a viernes, de 8:30 a 9 leemos un libro. Así que, pues, será no tiene ningún costo, es gratis, no tienes que hacer nada, puedes ir en Wow. tu coche caminando, haciendo ejercicio, trabajando, lo que sea, solo dale clic y va a cambiar tu día, porque eso es lo que hacemos todos los días. Leemos para transformar vidas. Así que, pues será un placer que nos acompañen ahí.
Entonces se meten a través de Editorial Was al club de lectura. ¿Y tus redes, Rebe? Exactamente. Rebeca González Oficial en Okey. Instagram y Rebeca González Ramírez en Facebook. Ahí están. Esas son mis personales y las de la editorial es Was Editorial. Ahí también Was nos doble pueden encontrar. Exactamente, WAS Editorial. perfecto. Muchas gracias, Muchas gracias. Mitali. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Bye bye. Gracias, bye.